Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengan una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Te pido. Aleluya.
alma espera y confía en su palabra. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos 3 casos de personas que están muy cerca de Dios: el profeta Elías, el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro. Y vemos cómo, a pesar de estar tan cerca de Dios, no les faltaron las dificultades ni los sufrimientos. En el Antiguo Testamento se dice esta frase: si quieres servir a Dios, prepárate para la prueba, prepárate para la tentación. Entonces dice uno: ¿de qué me sirve estar cerca de Dios? No cabe duda, las pruebas siguen, los problemas siguen, pero la actitud interna de uno cambia, de ser cobardes, pues nos hace falta la fe, nos desanimamos. Cuando estamos cerca de Dios, como que nos volvemos más valientes y podemos afrontar los retos de la vida, porque no estamos solos, porque Dios nos acompaña, está con nosotros. Miren, el profeta Elías había en el Monte Carmelo acabado con los falsos profetas de Jezabel. Jezabel era la reina, ella era fenicia y quería que Israel también se sometiera a los dioses cananeos. El único que se opuso así con mayor valentía fue Elías. Y por haber ganado allí en el Monte Carmelo, la reina juró que lo mataría, juró por su propia vida que lo iba a matar a Elías. Elías sabía que la reina no se andaba con juegos, tuvo que huir. Dice la Escritura, anduvo 40 días y 40 noches ayunando sin poder comer nada, hasta llegar al monte Sinaí, al monte Horeb, donde Moisés había recibido las tablas de la ley, los mandamientos, donde había hecho alianza con su pueblo. Llegó un momento en que Elías dice estas palabras: «Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Así le dice a Dios en su oración. Se sentía tan mal, tuvo que huir rapidísimo y le esperaba el desierto. Sin embargo, él anda buscando esa experiencia de Dios, esa alianza de Dios. Y cuando llega al monte Sinaí, ven, no está en la tormenta, en el huracán. Los dioses cananeos decían eso, que Dios estaba en el huracán. Tampoco está en el terremoto, ni
en el fuego, está en una suave brisa, paraíso para platicar con Adán y Eva en la brisa de la tarde. Así se presenta Dios nuestro Señor. Es un Dios a quien no podemos nosotros controlar, pero es un Dios que llega al corazón. A veces también nosotros queremos un milagro, algo portentoso para encontrarnos a Dios. Y Dios se nos manifiesta a veces en las cosas más sencillas, en la sonrisa de un niño, cuando abro la Biblia y la leo con fe y encuentro la palabra de Dios que me fortalece, o en otros acontecimientos de nuestra vida hay que estar pendientes. Dios puede pasar y no nos damos cuenta. En el Santo Evangelio ven cómo también en el caso de Pedro, nuestro Señor había realizado la multiplicación de los panes y la gente lo quería aclamar como rey. Eso significaba levantarse en armas junto con todos los galileos e ir y destronar a Herodes, a Pilato y empezar a reinar allí en Jerusalén. Nuestro Señor sube al monte para orar. Pasó toda la noche en oración, tratando de discernir cuál era el camino que Dios quería para su mesianismo. Él tenía claro que no era ese el camino de las armas para establecer el reino de Dios, sino que el camino que Dios quería era que Él entregara su vida por nosotros en la cruz. Así lo empezó a decir a sus apóstoles. Y de esa manera sembrar en la tierra una semilla que después va a florecer en todo el mundo. Los apóstoles, ¿cuándo iban a comprender eso? No querían comprender eso, solamente el poder, la fuerza. Entonces nuestro Señor nos manda en la barca para que no se contagien con ese fervor nacionalista, y dice ya en la noche, era como la cuarta vigilia, sí, como a las 3 de la mañana, estaban ya lejos de la costa y la tempestad estaba en medio del lago, no podían avanzar, estaban extenuados, muy cansados. De repente ven, era como que alguien se acerca caminando sobre el agua. ¿Qué podían pensar? Pues, una persona no puede caminar sobre el agua. Será un alma bendita, será un fantasma, será la muerte que viene por nosotros, decían ellos, ¿verdad? Empezaron a dar gritos de terror. Nuestro Señor quiere tranquilizarlos. Tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Él quería estar con sus apóstoles. Pedro todavía le pregunta, si eres tú, mándame ir sobre las aguas, así como Moisés era la fama que tenía, que podía pasar sobre las aguas. Pedro baja de la barca y siente el viento. Ustedes se imaginan cuando alguien, por ejemplo, en medio del mar, y el mar se lo quiere tragar en un torbellino, siente uno que está la muerte ya inmediata. Pedro era pescador, sabía muy bien los peligros del agua, solamente puede gritar, sálvame, Señor. Dice, inmediatamente Jesús extendió la mano, lo sostuvo, ¿verdad? Fueron a la barca y calmó la tempestad. La gente se admiraba, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pedro tuvo que pasar esa experiencia y luego el regaño. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Si él estaba tan valiente de ir con Cristo, a la mera hora le ganó pues lo humano que somos, lo débil que somos. Más sorprendente o igual de sorprendente es el caso de San Pablo. Hace 15 días, fíjense, reflexionábamos estas palabras de Pablo. Dice, ¿quién podrá apartarnos del amor que Dios nos ha tenido, nos ha manifestado en Cristo Jesús? La persecución, dice Pablo, no me va a apartar. El hambre, tampoco. La desnudez, la espada, el peligro de morir, no, tampoco. Mi pasado, mi futuro, dice la vida, la muerte, tampoco. Los ángeles, los demonios, nadie podrá apartarme
del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Dice, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Y hoy San Pablo como que se desdice. Fíjense, él estaba reflexionando sobre su pueblo. No habían querido reconocer a Cristo. Cristo les había dicho, el que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere se condenará. Y Pablo piensa que su pueblo está en peligro de condenación. Y como él mismo dice, es su sangre, es su pueblo. Y dice estas palabras, hasta desearía yo ser apartado de Cristo, lo que él no quería, con tal de que eso sirviera para la salvación de mi pueblo. Hasta ese grado era capaz San Pablo de renunciar a estar con Cristo con tal de que su pueblo se salvara. Y las palabras que él dice con toda sinceridad, dice, tengo una infinita tristeza y un dolor incesante que torturan mi corazón al pensar en su pueblo. Algunas personas de ustedes me han comentado, por ejemplo, que también sienten ese dolor cuando ven, por ejemplo, que uno de sus hijos se mete al vicio, a la droga, a otras cosas, saben que es su perdición. Me han platicado, ya le hablamos por las buenas, no hace caso, le hablamos por las malas, tampoco hace caso, ya no sé qué hacer. Hasta dice una mamá, bueno, hasta daría mi vida con tal de que mi hijo ya se pusiera en paz, encontrar un camino que realmente lo haga feliz. Hay veces también que los padres de familia sienten ese mismo dolor, ¿verdad? O esa angustia de que habla San Pablo, esa tristeza, cuando ven que, por ejemplo, uno de sus hijos toma otro camino en cuestión religiosa y empiezan los pleitos entre los hermanos, las dificultades, y el papá, la mamá, como quisiera que todos estuvieran unidos en un solo corazón, en una sola fe. Sin embargo, pues no es así. Los papás sienten ese dolor, esa angustia, esa tristeza. Pero Pablo seguramente puede superar todo eso gracias al amor que tiene, amor a Dios, esa fidelidad a Cristo y ese amor también para con su prójimo. Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos problemas. Para uno la tempestad es, por ejemplo, su matrimonio que se está acabando. Pleitos porque a lo mejor hubo tonterías, traiciones, mentiras, disgustos, demandas. Y hagan de cuenta que ese matrimonio se va hasta el fondo del mar. Otros por la enfermedad sienten que ya no tienen más vida porque aumenta el cáncer. Otra enfermedad, sienten que su vida se les está acabando. Otros son las deudas, los problemas económicos, que decimos, me estoy ahogando en tantas deudas. Sí, sentimos que ya no podemos, que todo nos jala hacia abajo, hacia el fondo del mar, y que no tenemos otra alternativa, otra salida. A veces le pedimos a Dios como que Dios no nos oye, pero a mí me gustaría preguntarme a mí mismo y a ustedes, ¿quién de nosotros ha pasado la noche en oración como Cristo? ¿Quién de nosotros, como Elías, ha hecho un ayuno de 40 días y 40 noches para pedirle a Dios por su vida? ¿Quién de nosotros también, digamos, tenemos esa fe o tenemos, se puede decir, ese amor tan grande de Pablo, incluso para dar su vida por su pueblo? Creo que nos quedamos cortitos, nos quedamos pequeños, pero sí nos desanimamos, ¿verdad? Porque Dios no nos escucha, porque Dios no nos oye y empezamos a decir tantas tonterías. Hoy yo creo que en eso está la palabra de Dios, en darnos ánimo. Esas palabras de Cristo, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Hay muchos problemas en la vida, pero les decía, si sabemos, si tenemos la experiencia de que Dios está con nosotros, vamos a salir adelante. Él nos fortalece, nos da ánimo, ¿verdad? Y pues con Él, en su nombre, así como decían los apóstoles,
Toda la noche hemos pescado, no hemos conseguido nada, pero en tu nombre echaré las redes. Nuevamente voy a hacer un intento por mis hijos, no sé, por mi salud, o voy a seguir luchando hasta donde tú me concedas, ¿verdad? Por tantas cosas que necesitamos. Creo yo que esa es la diferencia, como que el Señor nos anima, ¿verdad? Nos fortalece con su Espíritu Santo. Se lo pidamos hoy. Es cierto que no tenemos mucha fe, es cierto que como Pedro merecemos ese reproche, ¿verdad? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Verdad? ¿Por qué no tienes fe? ¿Verdad? ¿Por qué no te decides por Dios nuestro Señor? Pero aún así podemos hacer esa misma súplica que hicieron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Ave María.